Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que se pueden conectar a través de esta transmisión, esta enseñanza de la palabra, familia también. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a proseguir con la palabra del Señor bajo el tema principal general, que es escudriñando la Escritura, la Biblia, paso a paso. Amén. Y nos quedamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1, donde vamos a comenzar a estudiar la palabra de una manera precisa para poder comprender mejor la palabra. Amén. Comenzamos con el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Amén. Juan, el que sumerge, es el original. Lo que significa bautista es el que sumerge. Amén. Y la palabra sumersión es cuando una persona es sumergida dentro del agua. No es tan solo con el agua en la cabeza, como en muchos lugares lo hacen, y eso es antibíblico, sino que la palabra sumersión es que se sumerja todo el cuerpo hacia el agua. Amén. Y dice que él era el que sumergía y que estaba predicando en el desierto de Judea. Y daba el tema principal y dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista toma el propósito principal a quien él había sido llamado, era predicar el reino de los cielos. ¿Cuál reino? El reino que había dicho un profeta llamado Daniel, que está allí en el capítulo 2, versículo 44 del libro de Daniel. Si usted puede ir para allá, alabado sea el Señor, podemos ver la profecía de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, que dice la palabra en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44, dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Si podemos estudiar un poco, Daniel estaba en ese entonces teniendo una visión, porque había tenido un sueño, un rey llamado rey Nabucodonosor, y habló de reinos que eran imperios. Amén. Pero en este caso el Daniel comienza a darle la interpretación y le dice que en los días de los reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, hablando del reino del Mesías, de Jesucristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. De ese reino estaba hablando Juan el Bautista. Eso se escribió alrededor de 800, 900 años atrás, pero que Daniel está teniendo una visión para el tiempo de Cristo, y él da el mensaje y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando del Mesías que ya había aparecido y que ya se estaba manifestando, y que una de las señales clave es que él aparecería. Por eso es que él da a conocer que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Hablando del reino del Mesías, dice Juan el Bautista: por esto es que, dice la palabra, versículo 3, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: por esto, acerca del reino, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Alabado sea el Señor. Amén. Aquí estamos hablando ya de la profecía cumpliéndose en la vida de Juan. Juan el Bautista fue declarado y fue una de las señales claves para el tiempo del Mesías, que clave y principal, que para que aparezca el Mesías en ese entonces tenía que estar Juan el Bautista como aquel que clamaba en el desierto y que preparaba el camino del Señor, y que él sería la voz que clama en el desierto en el tiempo de Judá. Dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a leer esa profecía que dio Isaías, otro profeta que había dado una profecía certera. Capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor
Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Otro profeta que también es llamado el profeta mesiánico, hablando de Isaías, que Isaías profetizaba y decía al pueblo en ese entonces que vendría un hombre, gloria al Señor, un profeta llamado Juan el Bautista, o el que sumerge, y que sería el que iba a clamar en el desierto, el que iba a preparar el camino para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí se estaba cumpliendo en el capítulo 3, versículo 3, se estaba cumpliendo ese avenimiento o ese momento que el Señor iba a aparecer. Por eso es que cuando Él aparece, Él dice, gloria al Señor, que inmediatamente Él clamaba en el desierto. ¿Y qué clamaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabían que era el tiempo, llegó el momento donde Jesucristo iba a venir. Y en el versículo 4 seguimos, dice la palabra: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Amén. Hay algo principal aquí importante que podemos ver, es que Juan el Bautista daba a conocer que era un verdadero profeta por la forma de vestir. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, la palabra nos enseña que en ese entonces igual también habían falsos profetas, como en el tiempo de hoy, alabados al Señor, pero que en el tiempo de los reyes había un hombre llamado Elías Tisbita, un profeta de Dios, y que es mandado a un rey llamado el rey Ocosías, quien reinó después de Acab, pero que había tenido una circunstancia de que, cuando dice la palabra que cuando murió Acab, se rebeló Moab contra Israel, en capítulo 1, versículo 1, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estaba enfermo, y envió mensajeros y les dijo: y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el Señor se molesta. En el versículo 3 le dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías, acá el profeta, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Ellos le respondieron: encontramos a un varón, nos dijo: y volveos al rey que os envió, y decile: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, el hecho que estás donde no te levantarás, de cierto morirás. Pero la palabra principal que quiero compartirles es el versículo 7 y 8 de Primera de Reyes, capítulo 1, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: entonces él les dijo, el rey Ocosías les preguntó a aquellos criados que habían sido vueltos por Elías. Dice la escritura: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y él os dijo tales palabras. Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Amén. Es un reconocimiento de cómo se vestían los profetas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y que ahí claramente estaba dando a conocer que él era el profeta de Dios. Amén. Los profetas eran muy cultos y eran muy fácil de reconocer. Y en este entonces, capítulo 3, nos habla la palabra, versículo 4, de que Juan el Bautista era un verdadero profeta, porque en el tiempo de Jesucristo también habían falsos profetas, como falsos judíos y falsos creyentes. Por eso es que el Señor dice la palabra aquí, que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era
de langostas. Amén. La forma de comer también es principal y parte de lo que un profeta come, es decir, que eran muy cuidadosos en su forma de comer, porque eran hombres que eran muy cercanos a Dios y eran hombres llamados por Dios. Por eso dice acá la palabra y habla de la vestimenta, que es una señal de ser un verdadero profeta. Amén. Seguimos. En el versículo 5 dice que salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Miren lo que dice acá. Y esto nos habla del poder que lo acompañaba a este hombre llamado Juan el que sumerge, Juan el Bautista. Mismo poder que acompañaba a Elías. Elías más adelante dice la palabra que Ocosías había mandado a llamar y 50 hombres van hacia Elías y Elías dice: si soy siervo de Jehová, o profeta de Jehová, que envíe fuego sobre ustedes. Y la palabra dice que Jehová envió fuego y los consumió a la primera caravana, y así fue al segundo, hasta que el tercero se humilló y fueron con Elías. Pero aquí nos da a conocer que el poder que le acompañaba a Elías fue el mismo poder que acompañaba también a Juan el Bautista, una señal clave que era un profeta de Jehová, porque dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿A dónde salían? Al desierto, porque Juan cuando predicaba de una manera tan fuerte que fue expulsado de la sinagoga, fue expulsado del templo, porque mucha gente también estaba en pecado, y también Juan por su vida, por su santidad, también Juan no soportó eso, y por eso es que él también mejor predicó en el desierto. Pero a pesar de eso, era un hombre de autoridad y un hombre que le acompañaba el poder de Dios, porque también hay una parte donde dicen en los evangelios que se regocijaban los hombres en él porque era una antorcha en medio del desierto. Un hombre que tenía un poder extraordinario de convencimiento y la palabra, y que salía, dice, toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Esto nos habla del poder que acompañaba a Juan. Amén. Versículo 6. Estamos llevando paso a paso y espero que esté aprendiendo de la palabra del Señor. En el versículo 6 del capítulo 3 de Mateo dice: y eran sumergidos, recuerde, bautizados, sumergidos por él en el Jordán, confesando su pecado. Esto nos habla de su llamamiento. Amén. Él fue llamado para eso, para sumergir. Amén. Para sumergir, dice la palabra, escuchen, fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuál era el fruto principal? O cuál es el propósito principal del bautismo? Es el arrepentimiento. Amén. Porque ellos, dice la palabra, confesaban sus pecados. Amén. Ellos se arrepentían y en ese momento eran bautizados, porque aparte no tenían que conocer ley ni nada, conocían la ley, sino que eran judíos, muchos de ellos, y eran bautizados inmediatamente porque se arrepentían de sus pecados y el Señor los salvaba. En ese entonces eran bautizados, dice la palabra, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bendito sea el Señor. Propósito del Señor: llamó a Juan para bautizar o para sumergir, y también el propósito del bautismo es para arrepentimiento. Amén. Por eso es que no bautizamos a niños, no bautizamos a guaguas, a bebés. ¿Y por qué? Porque la palabra nos enseña que el bautismo es para arrepentimiento. Bendito sea el Señor. La sumersión es para los adultos. Más adelante veremos que Jesucristo fue bautizado a los 30 años cuando empezó su ministerio. Amén. Gloria sea al Señor. No fue bautizado a temprana edad. A temprana edad Jesús fue presentado y a los 8 días fue circuncidado. Era una costumbre y algo bíblico de parte de Dios, de la palabra, de lo que hacían, pero no bautizado, porque el bautismo es para los adultos, para aquellos que ya tienen un conocimiento del bien y del mal. Aquellos que hayan pecado, ellos serán bautizados, pero tendrían que tener arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Amén. Versículo 7 nos habla, gloria sea al Señor, alabados a Cristo. Dice que Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos
y de los saduceos venían a su bautismo. Amén. Muchos de ellos tenían envidia porque tenían autoridad. Juan el Bautista tenía tal autoridad que los hombres lo buscaban. Ya no buscaban a los saduceos para aprender, ni a los fariseos, sino que buscaban a Juan en el desierto, porque tenía autoridad en su palabra, en su vivencia y en su santidad. Ellos eran mentirosos, por eso es que ellos se sorprendieron y decían: ¿quién es este que la gente lo sigue? Y ellos comenzaron y fueron a buscar a Juan en el desierto. Y dice que Juan, al ver a los fariseos y a los saduceos, dos tipos de partidos o de doctrinas, de doctrinas, uno era fariseo y otro era saduceo, que reconoce Juan y les dice: generación de víboras. Amén. ¿Quién enseñó, dice, a huir de la ira venidera? Bendito sea el Señor. Aquí lo que está diciendo es generación de demonios, porque la víbora la palabra dice que en el libro de Génesis le llama a Satanás la serpiente antigua. Amén. También llamado víbora o serpiente. Y aquí le está diciendo a ellos: ustedes son una generación de víboras, o sea, de serpientes, o una generación del diablo, o mejor dicho, hijos del diablo. ¿Quién os enseñó, dijo Juan, a huir de la ira venidera? Es decir, que del juicio final. Eso es lo que está hablando Juan el Bautista. Y el versículo 8 dice: les habla el propósito para poder ser bautizado, o la clave o los requisitos para poder tener un bautismo bíblico, y para también tener ese privilegio de ser bautizados o ser sumergidos en las aguas, que es parte de la obediencia y parte del propósito de Dios. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es decir, que para que una persona se bautice tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que estos fariseos tal vez se habían disfrazado y venían a su bautismo de Juan camuflados, vestidos, pero Juan los vio y al tiro los reconoció, pero venían con un fin distinto y no de arrepentimiento, sino de ver qué es lo que pasaba allí. Por eso es que Juan los ve y les dice: generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que ellos no estaban arrepentidos, ellos estaban en pecado, a pesar de que eran hoy conocedores de la ley y estudiaban la ley, estudiaban la Torá en ese entonces y conocían la palabra. Eran personas que no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que no se puede bautizar a cualquier persona de la noche a la mañana. Tiene que tener un cambio, tiene que haber en su vida una transformación, frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, que la persona comience a dejar el pecado, a dejar el mal, comience a leer la palabra, son frutos dignos de arrepentimiento. Comience a dejar la mentira, a dejar el mundo. Todos esos frutos van acumulándose en la vida de la persona, y la persona va cambiando y va siendo apta para ser sumergida dentro de las aguas. Un nuevo cambio, un nuevo hombre y un nuevo sello dentro de la palabra que va a obtener en esta bendición de el bautismo, o el también llamado la sumersión en Cristo. Amén. Por eso es que le dice frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos, y es que tiene que haber cambios en la persona que de verdad quiere ser sumergida en las aguas. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Dice otra vez, versículo 9, le dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Juan el Bautista inmediatamente, gloria sea al Señor, discierne sus pensamientos, en la cual se justificaban ellos. Amén. Ellos que estaban justificándose mentalmente, que eran hijos de Abraham. Eso más adelante lo podemos ver en Juan capítulo 8 también. Vemos que también judíos estaban en este caso contendiendo con el Señor, y le decían ellos: nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo dices que vamos a ser libres? Cuando el Señor les hablaba de: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es que estaban en pecado, y eso hacía que ellos eran esclavos del diablo, esclavos del pecado. Y por eso es que Juan les dice a ustedes decir dentro de vosotros:
no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras. Amén. Hablando de lo duro que Dios puede cambiar a gente más dura, a gente que no fue llamada, a gente que no fueron llamados de parte de Dios, pero que el Señor tenía un propósito, un plan con sus vidas. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, versículo 10, estamos avanzando. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Alabado sea el Señor. El versículo 10 habla de que es comparado el creyente con un árbol. Amén. Bendice al Señor. Y dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, hablando del futuro dentro de los creyentes en este entonces de los judíos, porque dice la palabra que fueron cortados, descajados de la vid verdadera. Gloria al Señor. Y la salvación se le dio a los gentiles. Pero aquí está hablando del juicio final. Dice, está puesta, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Todo creyente que no da buen fruto será cortado, dice la palabra, y echado en el fuego, hablando del infierno. Ya Juan el Bautista, a temprana edad, sin que Cristo comience también con el mensaje del infierno, porque más adelante el Señor comienza a hablar del infierno. Ya Juan el Bautista da a conocer el futuro de las personas que no tienen un verdadero arrepentimiento y frutos también dignos de arrepentimiento. No tienen frutos, dice la palabra, serían cortados y echados al fuego. Gloria al Señor, bendito sea Cristo. Amén. Y Juan da al versículo 11, seguimos con esto. El propósito de su bautismo, como habíamos enseñado, es que yo la verdad os hago, dice, bautizo con agua para arrepentimiento, hablando de lo físico, gloria sea al Señor, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesucristo. Amén. Hablando del Señor, dice, él no soy digno yo de llevar, dice la palabra, es más poderoso que yo, y lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Propósito de Dios. Y también el bautismo en Espíritu Santo, es donde la persona nace espiritualmente de nuevo y comienza también a tener ese nuevo amor, ese nuevo, gloria al Señor, esa nueva experiencia en Cristo. Y ese sello también de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y termina el versículo 12 diciendo, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Hablando del juicio final, su aventador, hablando, gracias al Señor, que los creyentes serán sacudidos. Es decir, cuando hablamos de aventador, es aquella horquilla que en el campo uno toma y tira hacia arriba el trigo. Eso está hablando el aventador. Amén. El aventador significa serán sacudidos. Bendito sea el Señor. También dice, y limpiará su era, serán limpiados aquellos creyentes. Está hablando del nuevo, es decir, nuevo pacto, de la nueva iglesia, del nuevo pacto que Dios tendría con el llamado iglesia. Más adelante el Señor constituye la iglesia de Cristo, y a esa iglesia será sacudida, será limpiada, y dice la palabra, y también recogerá su trigo en el granero. Gloria sea al Señor, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. La paja representa las personas que son insensatas, también comparados, que son de doble ánimo, que no se han convertido y que no se han determinado con el Señor. Dice la paja, el incrédulo será quemado en el fuego, que nunca se apaga. Otra vez, hablando del juicio final y también del paradero de las personas que no tengan buen fruto. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. Seguimos con el versículo 13 hasta el 17, donde ya termina el capítulo 3. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán. En ese momento donde Juan el Bautista estaba bautizando, en ese momento viene Jesucristo. ¿Por qué viene? El Señor viene, dice la palabra, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser sumergido por él. Amén. Y más adelante vemos por qué es que él viene. Dice, mas Juan se le oponía,
¿Por qué Juan se lo oponía? ¿Por qué Juan no quería sumergir a Jesucristo? Porque Juan había tenido experiencias con Dios. El Señor le había dicho: en quien tú vieras posar el Espíritu Santo, Él es el Mesías. Y él, un momento cuando tuvo esa experiencia, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que el bautismo era para arrepentimiento. Por eso que Juan no entendía, y Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Amén. Juan no entendía, gracias al Señor, porque Juan, recuerde que era para arrepentimiento y Jesucristo era el Cordero limpio, sin mancha y sin pecado. No tendría por qué bautizarse, pero Jesús le dice la razón por qué es que debía ser bautizado. Pero Jesús le respondió y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Es decir, que Jesús le estaba diciendo: es necesario que yo sea sumergido, aunque no había pecado el Señor, pero por la ley tenía que cumplir la ley, porque Él vino, dice la palabra, más adelante vamos a estudiar eso, Él vino a cumplir la ley. Dice la palabra: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, es decir, que cumplamos lo que dice, lo que está escrito de mí. Y entonces Juan entendió, y dice la palabra: entonces le dejó. Bendito sea el Señor. Y versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, que fue sumergido, subió del agua. Amén. Esto nos enseña que no fue con agüita echada al cabello, porque hay gente que en iglesia, lamentablemente, o doctrinas que enseñan, agarran una recipiente y echan agua al cabello y dicen: ya fuiste bautizado, y eso es antibíblico. Estamos enseñando que Jesús, después que fue sumergido en el Jordán, dice la palabra, porque Juan el Bautista estaba en el Jordán, subió luego del agua, es decir, que subió, salió. Amén, porque él había entrado al lugar profundo para que sea sumergido, y después sale de la profundidad y sube del agua, dice: y aquí que los cielos fueron abiertos. Sigue la lectura: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí nos está enseñando, gracias al Señor, y también nos está hablando de la deidad. En versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí surge el efecto principal de una persona que es sumergida. Es reconocida por Dios, porque dice: y aquí los cielos fueron abiertos. Amén. Eso sucede cuando una persona es bautizada, es sumergida, los cielos se abren para recibir ese nuevo creyente, ese nuevo nacimiento, gloria al Señor, también llamado en tanto en la carne como en el espíritu. Dice: y vio Juan el Bautista al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No es que sea una paloma, sino que vio Juan que descendió al Espíritu Santo en forma de paloma, como un fuego abrasador que descendió sobre Jesucristo. Bendito el Señor, dice la palabra, y que venía sobre él en forma de paloma, que fue una señal que Jehová, el Padre, le había dicho a Juan el Bautista cuál sería la señal que él reconociera quién era el Mesías. Amén. Esa señal estaba dando el Padre para dar a conocer que él era el Hijo, el Mesías. Y termina con la voz dándole la confirmación en el versículo 17, y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hablando del Padre, confirmando que él era el Mesías a Juan. Le estaba hablando a Juan y le estaba diciendo: este es mi Hijo amado, él es el Mesías. Gloria al Señor. Pero también en esta enseñanza vemos aquí tres personajes claves de la deidad de Dios. Amén. Del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Jesús aparece en la escena. Amén. El Hijo. Después el Espíritu Santo también aparece en la escena sobre el Hijo. Y después el Padre abre, dice la palabra, y habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo tres personajes claves, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad de Dios. Gloria al Señor. Amén. No creemos en un Dios de tres cabezas como enseñan otras doctrinas. Es un Dios solo, pero que vemos su manifestación en tres formas. Alabados al Señor. Más adelante enseñaremos, gloria al Señor, parte de esto. Amén. Que Dios le bendiga a todos
Que Dios les guarde grandemente. Espero que sea de mucha bendición esta